cómo disminuir el pago de mis impuestos. Y esto muchas veces está relacionado directamente a diferentes factores, siendo alguno de los principales los impuestos que el día de hoy vamos a enfocarnos. Pero para ello, antes de que podamos iniciar con este webinar, quisiera brindarles algunas pautas con el objetivo de que se pueda invertir de la mejor por esta forma estos próximos 30 minutos y que puedan sacarle el mayor provecho. Para ello, quisiera recomendarles de que sería bueno que puedan tener a la mano dos herramientas, un lapicero y un cuaderno, con el objetivo de que puedan anotar todas esas ideas, todas esas pepitas de oro que puedan implementarlos en sus negocios. Este webinar tendrá como una duración de unos 45 minutos, donde los primeros 30 minutos estaremos enfocados en poder responder esta pregunta: ¿cómo disminuir los impuestos en mi negocio? Y durante los próximos 15 minutos estaríamos respondiendo diferentes consultas, diferentes dudas que pudiesen tener acerca del tema. Y también sabemos de que podemos tener diferentes dudas durante el desarrollo del presente webinar. Entonces podemos utilizar el chat para comentar, para presentar todas nuestras dudas o quizás contar nuestras experiencias con un determinado caso. Para ello podemos utilizar el chat como un aliado para poder comunicarnos, así como también todos los participantes pudiesen interactuar. Y lo más importante es aplicar todos los conocimientos que pudiesen tener a nuestra situación actual. Dado que estamos invirtiendo unos 30 minutos, 45 minutos, entonces sería bueno de que todos estos aprendizajes se puedan ver reflejados en su negocio. Así que, dando inicio a este webinar, quisiera comentarles de que al concluir este webinar estaremos realizando un sorteo donde al final estaremos comentando cuál será el premio del presente sorteo. Pero eso estará realizándose al cierre del webinar. Para ello debemos hacernos una pregunta: ¿tienen relevancia los impuestos para una empresa? ¿Ustedes qué piensan? ¿Impacta de manera favorable? ¿Afecta a una empresa a pagar los impuestos? Quisiera leerlos en el chat, ya que debemos tener en cuenta de que a pesar de que la empresa esté desarrollando sus actividades económicas, igualmente tienen las obligaciones de pagar impuestos. En ocasiones pueden ser importes significativos, en ocasiones pueden ser importes bajos, pero esto dependerá de cada empresa. Así que quisiera preguntarles nuevamente: ¿ustedes creen que tienen relevancia los impuestos en las empresas? Y si digamos, comenta donde dice que sí tiene como un impacto directo en las empresas, y es correcto. Si bien es cierto, existen diferentes impuestos que las empresas se encuentran obligados a pagar, pero a pesar de que la empresa se encuentre habilitada para que pueda desarrollar sus actividades económicas, esto puede afectar siempre y cuando no se tenga una adecuada planificación. Es por ello que usualmente cuando se inicia un año fiscal o un año, es importante conocer cómo me encuentro en mi situación tributaria y qué cambios puedo realizar con el objetivo de que el pago de los impuestos se pueda reducir. Si hablamos en tema de los impuestos, obviamente que existen muchos impuestos que las empresas se encuentran obligadas, pero algunos de esos son dos que probablemente gran parte de nosotros conozcamos. Cabe mencionar que cumplir con nuestras obligaciones tributarias es importante para mantener la formalidad de nuestras operaciones, así como también la reputación y el prestigio de la empresa. Si bien es cierto, no existe una lista en donde se pueda visualizar cuáles son aquellas empresas que cumplen con todas sus obligaciones tributarias, sería bueno que uno pueda saberlas para que pueda realizar determinadas operaciones con estas empresas, pero lo que sí existe es una lista de aquellas empresas que no cumplen con sus obligaciones tributarias.
o mejor dicho, aquellas empresas que no pagan correctamente sus impuestos o no determinan de manera correcta sus impuestos. Y solo basta con que podamos ver en diferentes medios de comunicación qué empresas son y, y de manera automática podemos saber que son algunas de las empresas que usualmente utilizamos los servicios que ellos brindan. Entonces, considero que uno de los valores más importantes que tienen tanto las empresas, los emprendedores, las personas, es el prestigio y el concepto que puedan tener las personas o o, o aquellos sujetos con los que te puedas relacionar, ya sea tanto con clientes, con proveedores, con colaboradores, y que ese concepto que pudiesen tener acerca de ti sea adecuado, ya que eso permitirá que, que sigan deseando re, re, realizar acciones comerciales con tu empresa. Entonces, durante este webinar estaremos conociendo diferentes estrategias, específicamente 3 estrategias que te permitirán disminuir tus impuestos de manera formal, de acuerdo a lo que la norma tributaria y de acuerdo a lo que SUNAT establece de cómo pueden disminuir sus impuestos. Primera estrategia. Antes de comentar la primera estrategia, sabemos que existen múltiples impuestos que las empresas se encuentran obligadas a pagar. Me gustaría de que me puedan comentar cuáles son los impuestos que ustedes conocen. Así que los leo a través del chat. ¿Qué impuestos ustedes conocen que una empresa se encuentra obligada a pagar? Quizás a poder derivar IGB, renta, claro que sí, el ISC, perfecto, IGB y renta, perfecto, Wilmer. Bien, IGB y renta, claro que sí. Si bien es cierto, el IVA también es uno de los, de los, de los, de los sí, impuestos en donde las empresas también se encuentran obligadas a pagar. Si bien es cierto, existen múltiples impuestos. Podemos hablar acerca del ITF, del TAN, del IVA, entre otros más, pero los más conocidos o aquellos impuestos que las empresas se encuentran obligadas a pagar de manera obligatoria es el IGB y el impuesto a la renta. Salvo ciertos casos que las empresas o entidades sin fines de lucro no se encuentran obligadas a pagar algunos de estos impuestos. Pero si es que pudiéramos sondear en un porcentaje, probablemente el 97% de las empresas se encuentran obligadas a pagar impuestos, principalmente el IGB y el impuesto a la renta. ¿Qué es el IGB? El IGB, pues, es un impuesto que es pagado por las empresas, quien logra derivar estos fondos directamente a SUNAT, y está grabado por los servicios que una empresa pueda brindar o por los productos que pueda vender. Cabe mencionar de que por cada bien o por cada servicio que brinde, esta operación está grabada con el 18%, salvo ciertos casos en donde se han visto durante los últimos años que aquellos restaurantes pueden aplicar la tasa del 10%. Pero eso es una tasa temporal. Luego de determinada fecha, estas empresas nuevamente deberán grabar con una tasa del 18%. Entonces, uno de los impuestos es que las empresas se encuentran obligadas a desembolsar el dinero para que pueda pagar el IGB. Y, como comentaba, el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es uno de los impuestos que las empresas se encuentran obligadas a pagar. Pero el cálculo para que puedas saber cuánto debo pagar de impuesto a la renta o cuánto debes pagar de impuesto a la renta dependerá, en primer lugar, del régimen tributario. El régimen tributario determina cuál es el paso a paso, el cálculo o el proceso que la empresa debe desarrollar para saber cuánto impuesto debe pagar, ya que existen actualmente 4 regímenes tributarios y cada uno de estos regímenes tributarios establece una forma diferente para la determinación de los impuestos. Puede ser quizás similares, pero la tasa que se aplica es completamente diferente.
Estos impuestos o este impuesto en específico se paga de manera mensual o de manera anual y dependerá netamente del régimen tributario. Es por eso que es muy importante conocer en qué régimen tributario se encuentra mi empresa para saber qué obligaciones tributarias tendré, así como también cuál es el proceso que debo seguir para pagar el impuesto. Así que como vamos a hablar de la primera estrategia, vamos a comentar acerca del IGB. Usualmente cuando asesoramos a algunos emprendedores, nos comentan de que el último mes o durante los últimos meses, el importe que han pagado por IGB ha sido muy elevado. Entonces, una de las preguntas más frecuentes es, ¿cómo puedo disminuir el pago del IGB? ¿Cómo puedo liberarme del IGB? ¿O cómo puedo hacer para no pagar nada de IGB? Son algunas de las preguntas que usualmente surgen, ya que en ocasiones el IGB depende de dos factores, el IGB de las ventas y el IGB de las compras, hablando técnicamente para que puedas saber cuándo la empresa debe desembolsar de dinero para pagar a su. Sin embargo, si es que vamos a los conceptos básicos de quién paga el IGB, SUNAT establece de que el IGB es un impuesto que paga el cliente. O sea, si bien es cierto, tu empresa puede cobrar determinado importe a sus clientes, pero SUNAT asume de que cuando estableces un precio de venta de un producto o de un servicio, al vender este producto, la empresa ya incluyó el IGB en la venta de esos productos. ¿Qué pasaría si es que no hace esto? Probablemente la empresa se esté haciendo cargo de este impuesto que debió derivar al. Un ejemplo rápido. Lo asumamos en donde seas una empresa en donde vende vasos de este vidrio. Cuando compra un vaso de vidrio, este vaso le cuesta a 3 soles. Entonces, la empresa deberá agregar un importe de ganancia y después de ello calcular cuánto es el impuesto del IGB para que finalmente pueda establecer el importe de venta. ¿Qué pasaría si es que no toma en cuenta el IGB? Lamentablemente, la empresa estaría haciéndose responsable de dicho impuesto y necesariamente deberá asumirlo con las compras que pueda realizar de manera mensual. Entonces, teniendo en cuenta de que el impuesto general a las ventas debe ser cobrado al cliente y dentro de nuestro sistema de costos debe ser consignado, de esta forma podremos optimizar el pago del IGB sabiendo que la empresa no es la responsable de poder pagar con su dinero este impuesto. Segunda estrategia. Y esta segunda estrategia nace directamente bajo el enfoque del impuesto a la renta, ya que es uno de los impuestos que gran parte de las empresas se encuentran obligadas a pagar. Y esto va en relación a cómo se determina el pago del impuesto a la renta. Es por ello que es necesario conocer cuáles son los regímenes tributarios. Actualmente existen 4 regímenes tributarios que todo negocio se encuentra obligado a acogerse para desarrollar sus operaciones. En este caso existe el nuevo RUS, el régimen especial, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Cada uno de estos regímenes tributarios establece un proceso diferente en cómo deberás calcular el impuesto a la renta. Si es que te encuentras en el régimen especial, la forma en cómo calcules el impuesto a la renta va a ser completamente diferente al régimen general o al régimen MIPE tributario, debido a que el porcentaje que se aplica es completamente diferente. Es necesario de que como emprendedores conozcamos cuál es el régimen tributario ideal para mi empresa, ya que hemos visto en múltiples casos de que cuando no se acogen correctamente al régimen tributario, la empresa puede obtener, debe pagar impuestos mayores a los que debió haber cancelado en un determinado momento. Recuerdo un caso que nos llegó hace un tiempo atrás, hace unos 6, 7 meses, en donde una empresa cumplía con todos los requisitos del régimen MIPE tributario. Declaró sus impuestos, todo muy bien el primer mes. Sin embargo,
esta declaración que ellos presentaron fue fuera del plazo máximo. Entonces, SUNAT de oficio no lo acogió al régimen tributario, lo acogió al régimen general, haciendo cálculos de cuánto impuesto se hubiese ahorrado esta X empresa, se hubiese ahorrado como 25.000 soles. Entonces, elegir correctamente el régimen general te puede permitir disminuir, perdón, elegir correctamente el régimen tributario te puede permitir pagar correctamente el impuesto a la renta, teniendo en cuenta aún de que uno de los regímenes que más carga fiscal posee es el régimen general, ya que las obligaciones tributarias para un negocio que recién está iniciando podrían ser muy agresivas, principalmente por los impuestos que deba pagar y por el tamaño de obligaciones tributarias que puedan tener durante un determinado mes. Por ejemplo, una pequeña empresa que vende prendas de vestir puede tener ingresos de hasta 8.000 soles y se encuentra registrada dentro del régimen general. Este es un ejemplo de muchos que se ve en el día a día cuando uno asesora a algunos emprendedores. Entonces, necesariamente este negocio que está recién iniciando, que recién está teniendo sus primeras ventas, probablemente le pueda afectar de manera significativa, ya que los impuestos que deberá determinar de manera mensual van a ser mayores. Entonces, por esta parte, el régimen general no es un régimen ideal para que la empresa se pueda acoger correctamente e iniciar sus actividades económicas. Teniendo en cuenta estos dos factores, entre otros factores más que se puedan evaluar, será necesario decir de que el régimen ideal para este negocio es el nuevo RUS. Pero, ¿qué pasaría si es que el negocio ya se acogió al régimen general? Lo bueno es que las empresas se pueden cambiar de régimen tributario. Estando en el régimen general, podrían migrar o acogerse al régimen del nuevo RUS. Existen algunos requisitos que deban cumplir, principalmente el volumen de ingresos, el volumen de compras, las actividades económicas, así como también el importe total de los activos fijos que pueda tener registrados esta empresa. Esto lo puede hacer el primer mes de cada año. Entonces, esta empresa que recién está iniciando se puede acoger correctamente. Si es que desean conocer más acerca de los diferentes regímenes tributarios que actualmente existen en, en, en el Perú, igualmente pueden visualizar a través de nuestra página web, así como de nuestro canal en YouTube, donde hemos creado contenido comentando más acerca de las obligaciones tributarias que tienen cada uno de los regímenes tributarios y cuál es la forma que pueden determinar sus impuestos. Entonces, recapitulando, primera estrategia que te permitirá disminuir el pago de los impuestos es el impuesto general a las ventas, derivando este impuesto al cliente, teniendo en cuenta de que la empresa no es responsable económicamente de pagar de su bolsillo el impuesto. Sin embargo, si es que no se deriva dicho impuesto al cliente, lamentablemente la empresa se estará haciendo responsable del pago de esto. Y necesariamente debería establecer la forma entre compras y ventas para que se pueda determinar el IGB. Y probablemente pueda afectar a la empresa de manera económica. Segunda estrategia es elegir correctamente al régimen, ya que esto te permitirá conocer cuánto es el impuesto a la renta que debes tener que pagar según el tamaño de la empresa, así como de acuerdo a las actividades económicas que puedas desarrollar. Y la última estrategia sería dirigido principalmente para aquellas empresas quienes se encuentran acogidas al régimen general o al régimen MIPE tributario. Esto principalmente, ya que estos dos regímenes tributarios, la forma en cómo determinan el impuesto a la renta es en base a las utilidades, o técnicamente hablando, es en base
a la renta neta que hayan obtenido en un ejercicio fiscal. En este caso, lo que te ayuda principalmente a que se puedan reducir esta renta neta o las utilidades es poder deducir algunos gastos aceptables tributariamente. Y esto dependerá netamente de cada empresa. Me, eh, me explico. Dependerá de acuerdo a las actividades económicas que pueda desarrollar una empresa, así como también el presupuesto que haya asignado para un determinado gasto. Algunos gastos que puedes desarrollar para que puedas optimizar el impuesto a la renta, si es que te encuentras en estos dos regímenes tributarios, es cuando solicitas servicios independientes. Si estás pensando, por ejemplo, lanzar una página web en donde puedas ofrecer tus servicios empresariales y solicitas los servicios de un ingeniero informático, necesariamente podrías solicitarle un recibo por honorarios para que puedas reconocer el importe que le estás pagando a tu cliente. De esta manera, te permitirá principalmente reconocer como gasto, ya que es un gasto aceptable tributariamente y te permitirá disminuir el impuesto a la renta. ¿Qué otro gasto te permite disminuir el impuesto a la renta? Alquileres. Si hablamos de alquileres, una empresa puede alquilar diferentes bienes muebles, entre otros bienes más. Algunos de esos pueden ser oficinas administrativas, donde una empresa quisiera alquilar como unas oficinas, digamos, en un lugar central de la ciudad de Lima, con el objetivo de que sea más accesible para el personal administrativo. Entonces, este pago mensual que está realizando la empresa puede reconocerse como gasto y por ende te puede ayudar a disminuir el pago del impuesto. Si es que deseas aperturar una nueva sucursal en una nueva provincia, este pago mensual que estás realizando por el pago del alquiler te permitirá pagar menos impuestos. Si deseas alquilar un almacén, también debes reconocerlo tributariamente para que pueda optimizarse el pago del impuesto. Claro que está que debes cumplir con una serie de requisitos formales para que puedas deducir dicho gasto. Pero si es que se implementan estos sustentos formales, lo podrías hacer sin ningún problema. Otro de los gastos que te permiten disminuir el pago de los impuestos son la planilla de remuneraciones. Cuando contratas a un trabajador, el pago mensual que estás desarrollando a este trabajador te permitirá disminuir el pago de los impuestos, ya que hablando en términos técnicos sería, mientras menos utilidad tienes, el impuesto a la renta disminuye, siempre y cuando estés acogido en el régimen MIPE tributario y en el régimen general. Mientras más gasto la empresa pueda reconocer aceptable tributariamente y sea sustentado bajo documentos fehacientes, te permitirá disminuir el pago de los impuestos. Alguno de los gastos que algunas empresas obvian reconocer es el gasto de viáticos. Por ejemplo, si yo tengo clientes que se encuentran en una provincia diferente, en Chiclayo, y las oficinas principales se encuentran en Lima, entonces sé que para trasladar al gerente general, al representante legal o a uno de los trabajadores, incurriré en algunos gastos, tales como transportes, alimentación, hospedaje, entre otros gastos más. Entonces, reconocer estos gastos, implementando los controles necesarios, te permitirá disminuir el pago de los impuestos. O que, por ejemplo, pudiese ser el aniversario de la empresa. Entonces, puede la empresa quizás organizar un almuerzo, un desayuno, una cena. Entonces, estos gastos que está realizando también son deducibles, siempre y cuando se tenga todos los sustentos. Entonces, para que pueda quedar mucho más claro es qué gastos son deducibles, todo aquel ingreso que te permita mantener la fuente de ingresos de la empresa. Hablando en términos sencillos, si es que somos una empresa que puede
brindar coaching de manera virtual. ¿Qué necesito yo para brindar estos servicios de manera virtual? Principalmente en Internet, algunas oficinas principales donde todo el equipo pueda brindar estas sesiones de manera individual, de manera virtual, aquellos gastos de alquiler, de luz, agua, internet, gas, en caso de que tengan un ambiente tanto de cocina, por ejemplo, de bidones de agua, también son reconocidos. En caso de que quisiéramos dar mantenimiento a una laptop, también es aceptable tributariamente. Si es que quisiera contratar los servicios de marketing de una agencia de marketing, también es aceptable tributariamente. Si es que quiero tomar fotos a los productos que vendo, también es aceptable tributariamente. Entonces, existe una infinidad de gastos que la empresa puede reconocer tributariamente, pero dependerá de las actividades económicas que pueda desarrollar. Quizás para algunas empresas sea reconocido como gasto y para otras empresas no sea reconocido como gasto. En conclusión, En conclusión, es necesario conocer cuál es la aplicación correcta del impuesto, de los impuestos que tienen en la empresa, principalmente del IGB. Sabemos de que el IGB no es un impuesto que lo paga la empresa, y el impuesto a la renta, debido a que de esta manera se puede optimizar importes significativos. Si les contara alguno de los casos que hemos visto, habría mucho tema en el cual podríamos debatir, ya que principalmente el régimen tributario es uno de los aspectos que incurren de manera inadecuada las empresas para que puedan determinar cuánto deben pagar al concluir el mes. Y también digamos, conocer cuáles son todos aquellos gastos que la empresa puede deducir. Y estos gastos pueden variar de acuerdo a las actividades que la empresa pudiese desarrollar. Les pongo un caso. En caso de que una persona sea influencer y pudiese generar contenido por OnlyFans, ¿no? En donde muchas veces son digamos, contenido explícito. Entonces, existen varios gastos que esta persona pudiese asumir para que pueda generar contenido. Carteras, hoteles, restaurantes, ropa, autos, transportes, entre otros gastos más. Entonces, cada caso en específico tendrá su lista predeterminada, o mejor dicho, que se pueda adaptar de acuerdo a las actividades económicas de la empresa. Es por ello que puedes implementar todas estas acciones y estrategias con profesionales contables, principalmente cuando la empresa está desarrollando sus actividades económicas. Y a pesar de que ya estemos en el mes de agosto, siempre es un buen momento para analizar nuevamente si los impuestos que estoy pagando de manera mensual son los correctos, o quizás estoy pagando impuestos muy excesivos.